Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches. Sean bienvenidos a este episodio piloto del programa Entretiempo. En esta bonita y calurosa noche me acompaña el tío de Tepic. Tío, ¿cómo está? Me congratula saludarlo. El congratulamiento es nuestro, claro que sí, Sebastián. Buenas noches a ti, buenas noches a la gente que nos ve, que nos sintoniza en no sé qué rincones del mundo, Sebastián. No sé hasta dónde llegue En tu, la, tu espectro, ¿no? en la Pero es un gusto saludarlos. 98.3, la noventa y ocho En la punto tres, la más 98.3, sabrosa. todos los radioescuchas, claro que sí. Buenas noches, buenos días, buenas tardes, la hora que sea. ¿Cómo están? Así así es, este programa es atemporal, lo pueden ver en hoy o en 36 años y la información va a ser igual de relevante que ahora. Entonces, nos vamos con una Saludos. hora de éxitos de Luis Miguel, mi querido Carlos. Ah, no, eso hay que cortarlo, no puede salir el Gran nombre. comienzo, gran No, comienzo, gran no comienzo. Sí, puede, estoy no. unas canciones de Leodan, ¿te parece? No sé si en 36 años se sigue escuchando, Eros este, Ramazzotti. de Eros Ramazzotti, gran artista de no sé qué país, Italia probablemente, Y ¿no? tal. Así es, tío. ¿Qué temas nos trae en esta noche Sebastián, para tocarlos, así, palparlos? toquémonos esos temas, por favor, Sebastián. Es un tema muy sensible, tú lo sabes, que lo sepan todos los que nos sintonizan. Hay una llaga abierta en el fútbol mexicano, hay una llaga abierta en el corazón de los 6 necaxistas que aún permanecemos vivos en este 2025. Eh, Errores arbitrales, Sebastián. ¿Tenemos el peor arbitraje del mundo, sí o no? Ese es el tema para hoy, Sebastián. ¿Quiere que empiece contestando yo esa pregunta o que empiece el debate o quiere iniciar usted? Porque ya lo mencionó usted, eran 7 necaxistas, uno falleció del coraje Murió, sí, y, murió uno. Yo y estuve quedan... cerca, se me subió el azúcar. Se me Para subió la el azúcar, gente, pero sí, sobreviví. para la gente que no sabe, era justo el día de tu cumpleaños, entonces fue bastante duro lo que sucedió. Pero mira, yo te voy a ser bastante honesto. Yo creo que no tenemos el peor arbitraje del mundo. Y hace no mucho tiempo con una persona que tú conocerás bien, el buen George, lo comentábamos y he visto peores arbitrajes incluso en Inglaterra, ¿eh? Ah, sí, la escuela de Howard Webb, ¿no? Sí, por supuesto. Yo estoy en desacuerdo. Sin embargo, vamos a hablar de algunos errores arbitrales que han marcado, algunos del fútbol mexicano y otros fútbol internacional. ¿Qué te parece? Sí, sobre todo pues, Vamos, del gato Ortiz, ¿no? curiosamente, un personaje infame, ¿no? En este Salón de la Fama de los horrores arbitrales. Así que, pues ni modo, ya es un miembro célebre, probablemente el miembro más prominente en ese nefasto salón y que chingue. Saludos, saludos a todos, saludos, claro que sí. Me gustaría empezar por ahí. Tú, de verdad, como necaxista, con el corazón en la mano, dices, ¿es falta de Nicolás Ibáñez? Te voy a ser sincero, Sebastián. Número uno, yo creo que el contexto, todo fútbol se tiene que interpretar en contexto, ¿no? Como casi todas las cosas en la vida. El fútbol en esas instancias es bravo, es bravo, es bravo, así que yo creo que en la jugada que nace el gol, por ahí se ha visto mucho, ¿no? Toda esta repetición del VAR y demás. Yo creo, dicen por ahí, no, que hay 3 momentos que quizás pudieron ser falta, ¿no? Primer momento, Purata empuja, ¿no? A Tomás Badaloni, que va por el balón, lo desestabiliza y ese en teoría podría ser la primera falta. Segunda falta, el encuentro, el choque que se da tras un balón dividido entre Ezequiel Unzaín y Nicolás Ibáñez. Sale Unzaín, Ibáñez pone el pie de frente y clava los tachones en el muslo, ¿no? El portero. Segundo momento. Y tercer momento, el tema del control del balón, que hay entre que Unzaín tenía el balón sujetado, entre los jugadores de Tigres, Purata estaba por ahí, entre Alejandro Mayorga, saludos a su familia, claro que sí. Le quita el balón de las manos a Ezequiel Unzaín y termina en un espantoso autogol. Entonces, son 3 momentos.
Yo creo, a mi juicio, el segundo momento, honestamente creo que debió ser juzgado como falta. Segundo momento, hablo de la plancha, que, bueno, el impacto del pie de Nicolás Ibáñez sobre Ezequiel Higuaín, para mí, debió ser sancionado como falta y por tanto invalidar el gol. Ese es mi juicio y eso es completamente objetivo por las circunstancias de la jugada y porque al final hay un contacto que es muy claro para, yo creo que para casi todos, excepto para Marco Antonio Gato Ortiz, claro que sí. Así Saludos, es, saludos a tu así familia, es. a él y a toda tu familia, a su descendencia. Mira, Saludos. Hijos pendientes. los tres puntos que mencionas, yo creo que el primero no es falta, la verdad es que el toque creo que es mínimo. Y el tercero creo que es Alejandro Mayorga quien termina por quitarle el balón de las manos a Saludos, Uns- saludos. a Unzain. Y yo creo que es lo más triste del caso, ¿no? Que es un autogol, ni siquiera es como que Tigres termina por meter el gol, es autogol. Creo que sí se lo dieron a Mayorga, si mal Sí, no recuerdo. Pero la verdad es que la he visto varias veces y te voy a ser bien honesto. Yo creo que si Nicolás Ibáñez, en lugar de planchar a Unzain, lo, lo toca, pero no lo plancha, yo creo que no es falta, porque el contacto se produce porque ambos buscan el balón sí, y es claro, sí, claro. un contacto futbolero. Pero al planchar al arquero, yo creo que ahí es donde está la polémica de decir, ok, leía por ahí un tuit que decía, eso en jornada Lo de- 5 en jornada 5 lo anulas. En la jornada 5 anulas ese gol y se acabó, ¿no? Entonces, yo creo que sí pudo haber sido marcado como falta. Yo estoy de acuerdo, así que no hay polémica, cierra todo, por supuesto, ya estamos todos de acuerdo, ¿no? Se Al parecer, acabó. la única persona, se acabó el podcast, buenas noches a todos, pasen excelente bendiciones, Nos ¿no? vemos. Sí. La verdad es que, bueno, creo que la polémica, hay pocas voces que defienden la situación, muy poquitas voces de verdad afirman que a su criterio no hubo una falta. Entre ellas, pues la principal voz es la de Marco Antonio Ortiz, ¿no? Él afirma que no hubo falta y por tanto dio por bueno el gol. El otro es David Faitelson, pero bueno, el sicario, ¿no? Del deporte, qué tanto peso podemos darle a la opinión de un tipo que se ha cansado de hacer polémica, ¿no? Para los que nos ven en 2055, David Faitelson probablemente hoy ya está muerto en este O, momento que nos o, sintonizan, o es o presidente de no. Israel. O es presidente de Exacto. Israel. Una Faitelson de es dos. judío, es de la mano de Benjamín Netanyahu II, está gobernando el reino de Judea, Joder. Palestina. Sí, Sí, joder. probablemente sí, porque es malvado, ¿no? Es malvado Faitelson porque es El- traicionero, es cobarde, 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 ataca por la espalda, abusado. podríamos decir que Faitelson es el Anakin Skywalker de los medios deportivos. Podríamos Sí, decirlo. se convirtió al lado oscuro, sí, estoy de acuerdo. Y increíblemente, fíjate, tenemos del otro lado de la moneda, tenemos a un cocainómano déspota, ¿no? Como era José Ramón Fernández, y aún así, el malvado es José, es Es David Faitelson. David Así Faitelson, sí, es. claro que sí. Pero Sí, bueno, sí, nada sí. más ellos están de acuerdo en que no hubo falta. Pero bueno, ¿qué sería el fútbol sin estas fallas, Sebastián? ¿Qué sería? Fíjate que creo Fíjate, que fíjate. es también lo lindo del deporte, porque no solo en el fútbol hay polémicas, pero lo mencionas tú, ¿qué sería del fútbol sin tanta polémica? La verdad es que sería un deporte aburrido y polémicas hay en todos los partidos prácticamente. Y bueno, al final de cuentas el árbitro tomó su decisión, creo que errónea, ¿no? Que en lo personal creo que compartes ese pensamiento. Pero qué más vas a hacer, ¿no? O sea, Necaxa prácticamente estuvo a nada de plantarse en unas semifinales. ¿Después de cuántos años? ¿Tú que eres necaxista? ¿Después de cuántos 6 años? años, 6 años en el Apertura 2019, se jugaron semifinales. En esa ocasión se eliminó en cuartos de final al Querétaro, sorprendente, ¿no? No me acuerdo ni quién jugaba en Querétaro, pero bueno, se eliminó al Querétaro. Marcel Ruiz todavía, ¿no? Aquellos muchachos, Jordi Cortizo y demás. Y se llegó a semifinales contra el Monterrey. Monterrey de Vincent Janssen, Rodolfo Pizarro, Mm, comandados por ujú. Rodolfo Pizarro. Se juega la semifinal, ida en el Gigante de Acero y la vuelta en el Estadio Victoria Aguascalientes, con un resultado favorable a la oncena rayada, ¿no? La oncena rayada, la pandilla, me refiero, porque ambos son rayados, ¿no? Y, y, Ganaron y eliminaron a Necaxa.
accedió a la final Monterrey y quedó campeón contra el América, ¿no? En aquella noche del 25 de diciembre del 2019. Que no hay que recordarlo mucho porque demasiado americanista hay en el país en este Demasiado momento. americanista, sí. Se escuchan los ríos de lágrimas fluir por aquella infame noche en que El Salvador, no llenó de regocijo los corazones de muchos americanistas. Muchísimos, Triste, muchísimos. oremos. Te quería comentar que yo pensé que me ibas a decir más tiempo, no recordaba que en 2019 jugaron unas semifinales Sí, y yo que soy fiel aficionado a la Franja del Puebla, creo que pasaron veintitantos años para que el Puebla jugara una semifinal, que fue con Larcamón justamente, y seis Nicolás. años para mí no me parece tanto, pero para Aguascalientes y el Necaxa, que es una plaza muy futbolera, creo que 6 años sí es un periodo relativamente largo, ¿no? ¿Qué piensas tú? Sí, bastante largo y no nos gusta así de largo, ¿no? Casi nada nos gusta así de largo. Lo No. cierto es que Necaxa, digo, para los que nos ven en 2048, pues es un equipo que en este periodo de tiempo, después de 2019, se ha caracterizado por tener una directiva mercenaria, ¿no? Lo digo con todas las letras. Ha habido ventas a mansalva de jugadores y pues bueno, pues Necaxa está hecho, es un equipo que se ha dado un manejo como si fuera un equipo pequeño, ¿no? A pesar de ser un equipo histórico, eh, pues bueno, le han manoseado la plantilla, jugador que destaca, jugador que se vende, y apenas ahora se está conformando un buen cuadro que se mantuvo desde la llegada de Lalo Fentanes, un cuadro que ha venido teniendo cierta continuidad en el último año, Ujú. con incorporaciones importantes, pero bueno, pues esperemos ver qué pasa, ¿no? Ya nos contarán en 2038 que vean esto, qué resultado hubo, ¿no? A ver si Necaxa logró mantener cierta base de este equipo, que es muy interesante. Llamó muchísimo la atención, pero pues bueno, pues Se, así es el an- fútbol, Sebastián, así es el fútbol. se antoja complicado y tocaste un tema que me parece bastante interesante, es esta parte de que el de Caxa a lo mejor no es un América con 15 títulos o no es un Monterrey que invierte millones y millones para tener a los mejores jugadores en la liga, pero no es un equipo chico, es un equipo histórico que a lo mejor no está viviendo su mejor momento. Y si te pones a pensar, realmente, ¿cuáles son los equipos chicos de la Liga MX? Para mí, en lo personal, Mazatlán, Mazatlán, E- Equipos Juárez, ficticios. Sí, Juárez, claro. Querétaro, Querétaro, sí. y creo que realmente afuera de ahí, Todos. Todos de Tijuana. Xolos, bueno, Xolos es un equipo que no tiene tantos Ya fue años de campeón. historia y, Ya fue y ya fue campeón. campeón. Pero bueno, si quieres meter a Xolos ahí, que bueno, incluso ha jugado Libertadores, etcétera, pero bueno, si lo quieres meter dentro de esos cuatro equipos chicos, pero, por ejemplo, hablando de un Necaxa, ¿no? Que te digo, no es de los que más Históricos. invierten, es un equipo histórico. Yo creo que incluso el Puebla, que tiene escasos 2 títulos de liga, es un equipo histórico con casi 80 años de más de 80 años de historia. Entonces, a día de hoy en el fútbol mexicano, pues esos equipos que no son chicos, son históricos, pero no tiran a grandes, son negocio para las directivas y de torneo tras torneo son desarmados. O bueno, cada año son desarmados, ponle. No, y lo poco que hay, ¿no? O sea, por ejemplo, este curso, Puebla tuvo un torneo tristísimo y estaba leyendo que Pablo Guede menciona que se van a quedar, ¿qué? 6, 7 jugadores, básicamente, son los que tiene considerados, y a renovar por completo la plantilla. 6 a 8 incorporaciones, jugadores de fuerzas básicas jóvenes, y a empezar de cero prácticamente, Sebastián. Así es la historia de nuestros equipos que no tienen mucha cartera, ¿no? Para poder estar haciendo un proyecto serio, que se mantenga un proyecto serio. Y pues ni modo, es lo que nos tocó. Malamente nosotros nos aficionamos a equipos tan nefastos, ¿no? Así es. Yo, de Lloremos por hecho, lloremos. le reclamo eso a mi abuelo. Le digo, tú te tocó todo lo bueno del Puebla y yo probablemente muera sin verlo campeón de liga nunca en la vida. Porque podría morir Oye, mañana y a propósito de tu abuelo, quiero hacer un pequeño paréntesis, Sebastián, para introducir un tema, este, un repaso histórico. ¿Qué te parece de unos errores arbitrales que han marcado la historia de México y del fútbol? me parece bien. Estoy dentro, como dicen los chavos. ¿Estás dentro? Bien. Ya no serás chavo quizá en breve, abusado. En 2038 Ya ya cuando no. dices
Ya cuando dices abusado es porque ya no eres joven, por cierto. Abusado, abusado con eso, abusado, Milik. Ahí te va a ir. Escucha atentamente, ¿eh? Es una narración que sale del corazón, de las entrañas del fútbol. Escucho, En el, escucho. colos- en el colosal escenario del Estadio Azteca, bajo el cielo abrasador de la Ciudad de México en el verano de 1986, se libraba una batalla digna de las más grandiosas epopeyas del fútbol. Argentina e Inglaterra se enfrentaban en los cuartos de final del Mundial. Un duelo que trascendía el deporte, marcado por las cicatrices aún frescas y supurantes de la Guerra de las Malvinas. Spoiler, Ok. spoiler, perdió Ajá. Argentina, ¿no? Sí. Pero ganó lo importante, ¿no? El Pero fútbol. ganó en el fútbol, claro que sí. En ese campo sagrado, Diego Armando Maradona, el genio rebelde del balompié, el Pelusa, invocó la magia y la controversia en un instante que quedará grabado en la eternidad. Un salto imposible, un toque furtivo con la mano izquierda y el balón besó las redes inglesas. Los árbitros, cegados por la velocidad y el ingenio de ese tramposo argentino, concedieron el gol y aquel gesto se transformó en una leyenda bajo el nombre de la mano de Dios. Amén. ¿Crees, Sebastián, que este es el error arbitral más grave en la historia del fútbol? Yo creo que sí. Me atrapaste. El más grave es que mm, Mano de Dios. fue en un... ¿Fue final, semifinal? Semifinales de la Copa del Sí. Mundo de México 86. Semifinales de la Copa del Mundo. O Es que sea, mira, increíble. es que por la instancia, por el contexto, el marcador, los equipos que se Ahí lo enfrentaban, tienes. podría ser considerado el más grande, pero te voy a ser honesto, yo creo que los árbitros Que sí era gol. Ah, en verdad no se percataron de que le había dado con la mano el Diego. Yo creo que no, no para nada. O sea, porque se podría especular de que se dieron cuenta y porque yo creo que ha habido árbitros que deliberadamente han actuado en pro o en contra de algún equipo, pero yo creo que estos claro. árbitros realmente no se dieron cuenta. Sí, de hecho, Pero sí. en las declaraciones hay que hacer una breve referencia al cuerpo arbitral. No voy a pronunciar los nombres porque están bien culeros. Bueno, es Ali Benaseur de Túnez, como Ok. Benacer, ¿no? Hay un jugador Benacer que anda por ahí en Milan de Túnez. Hay un juez de línea que se llama Bogdan Dotchev de Bulgaria. Y hay, escucha esto, un tal Bernie Ulloa Morera de Costa Rica. Pues que Pura también, vida. Sí, ¿cómo vas a es poner costarricense, tres, güey. tres nacionalidades? O sea, no. Dudo que se Güey, pudieran. usaron tunecino, búlgaro y un tico, O sea, válgame la vida. si el línea de Costa Rica vio la mano, no podía avisarle al árbitro Probablemente le central. dijo güey, al árbitro y no le entendió. Probablemente le Sí. dijo y no le entendió, porque estamos hablando de otro momento del fútbol. Digo, si hubiera existido VAR, por ejemplo, probablemente el gato Ortiz tampoco hubiera visto la mano, ¿no? Pero bueno, yo creo que cosas distintas hubieran pasado en la historia del fútbol, ¿no? Quizá esta mano de Dios roja para Diego Armando y vámonos todos a casa, ¿no? Inglaterra con su segundo campeonato después de aquella generación gloriosa de Bobby Charlton. Sí, yo creo que a partir de ahí empezó la maldición de Yo creo que Inglaterra, sí. ¿no? Sí, estoy de acuerdo. O la maldición empezó tras ganar la batalla de las Malvinas. Ahí cavaron su propia tumba y como a Y la toma de Dios, muchos argentinos también. Muchos argentinos se fueron a la toma también y, ese día. y como a Dios le mama el fulbo, pues dijo, ¿sabes qué? Esto no puede ser así. Y a partir de ahí Inglaterra ha tenido generaciones doradas y jugadores espectaculares y no ha ganado absolutamente nada. Y digo, quizá todo el sufrimiento de Argentina por perder las Malvinas es lo que les propició tanto crédito a favor, ¿no? De tanto Dios, sufrimiento. Dios Y se lo vaya, regresó en el ahí fútbol. tienes, exacto, dos copas del mundo después de esa batalla Guerra de las Malvinas, ¿no? Dos copas del mundo y dos, quizá los dos mejores jugadores en la historia de este hermoso deporte, ¿no? Yo creo que si nosotros perdimos Texas,
¿dónde está nuestra Copa del Mundo, no? O sea, No, ¿dónde tanto sufrimiento? ¿Dónde está el rédito a favor? ¿Dónde está? a lo mejor Texas no le importaba tanto a Dios como las Malvinas y por eso nuestras Copas del Mundo son sub-17, ¿no? Entonces, como que dijo, bueno, a la par, ¿no? Sí, quizá no importa perder Nuevo México, Arizona, Utah, no, no importa. Es menos En- significativo que las Malvinas, así Sí, que aún pueden soportar más dolor los mexicanos. sí, así es. Entonces, ¿tienes algún por ahí otro momento histórico? Tengo uno hermoso que este está maravilloso y es más reciente. Yo creo que ya habías nacido tú, no sé si lo recuerdes. Te Es un escucho. momento glorioso del fútbol internacional. Dice más o menos así, presta atención, escuchen todos atentos. En la noche del 6 de mayo de 2009, Stamford Bridge fue testigo de una epopeya teñida de controversia. Chelsea y Barcelona disputaban la semifinal de la Champions League con el árbitro noruego Tom Henning Obrevo al mando, Ok. asistido por sus compatriotas de nombres impronunciables noruegos también. Te voy a detener ahí. Sí, Ya mínimo eran del mismo país. Ya llevaban exacto, se ganancia. entendieron. Sí, ya era Puedes continuar. ganancia, pero aún así está teñido de controversia, ¿no? Ok. Ese momento tan icónico. Chelsea se adelantó con un golazo de Michael Essien, cómo olvidarlo, ¿no? Al ganés. Pero el árbitro ignoró al menos 4 penales claros a favor de los Blues, incluyendo las manos de Gerard Piqué, Samuel Así Eto'o, es. una falta evidente sobre Flores Malouda y Didier Drogba. ¿Se acuerdan de ese momento tan álgido donde Michael Ballack se le deja ir, ¿no? Como energúmeno al árbitro. En el último suspiro, Iniesta, don Andrés Iniesta, anotó para el Barcelona, desatando la furia de los locales. Años después, el árbitro noruego de apellido impronunciable admitió sus errores, pero aquel partido ya era leyenda, marcado también por la amargura y la polémica. Esa noche infame en Stamford Bridge, Sebastián, ¿la viste o no la viste? Mira, yo tenía aproximadamente 10 años. Lo Sí, recuerdo eres muy joven. porque, bueno, a día de hoy hay muchísimos resúmenes y videos. Probablemente la haya visto, pero no era consciente realmente, porque creo que en ese tiempo todavía pasaban la Champions por TV Azteca, si mal no recuerdo. Algunos partidos importantes los pasaban por TV Azteca. Probablemente lo llegué a ver, no estoy seguro, Probablemente sí. pero los resúmenes que he visto, pues la verdad es que sí fue bastante polémico aquel arbitraje del Gato Ortiz noruego. El gato Ortiz noruego, sí. Probablemente Gaten Ortiz, ¿no? Una persona así. No sé cómo se llama gato en noruego, por favor. No, yo tampoco sé. Ayúdanos. Que alguien ChatGPT. en los comentarios, ¿no? Nos deje cómo se dice gato en noruego. Estaría bastante bien. Exacto. Por favor. Eso me voy a tatuar. Como se diga Ese gato no. en noruego, me voy a tatuar aquí en el brazo y en el corazón. Saludos cordiales a la descendencia y ascendencia de Marco Antonio Ortiz, claro que sí. Eh, había un delantero llamado Marco Ortiz, ¿te acuerdas? Ese sí te No. tocó, Marco Ortiz, Marquito Ortiz. Había un futbolista, un delantero mexicano, Marco Ortiz. Ahí, ahorita vamos a poner unas imágenes, No, y no sus vamos a highlights. poner. No vamos a poner. Highlights básicamente cero, ¿no? Básicamente cero porque es prácticamente un desconocido, pero había un delantero que se llama Marco Ortiz. Comenta aquí en el box aquí abajo si recuerdas a Marco Ortiz. Yo sí me acuerdo de él, pero fue hace O, muchos años. o que Es como esa comente Marco generación de... Ortiz. Así que Sí, 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 sí era yo. sí, a Pues mí Marco comente él. Ortiz. Pero que nos salude el hijo de Marco Ortiz probablemente, ¿no? O elige, no sé qué haya. O Le sea, dije de Marco Ortiz. no sabes. Este, sí, aquel momento infame, Sebastián, del arbitraje a nivel mundial, de una persona del país más hermoso del mundo y más próspero del mundo, marcó el fútbol, marcó esa noche al Barcelona, de Lionel Messi, también de Don Andrés Iniesta, de ¿No? Sergio Busquets, ¿no? La primera temporada de Pep Guardiola, Sebastián, El- campeón de y, la Champions. ¿Y qué equipazo tenía el Chelsea? Los nombres que mencionaste, Michael Ballack, Malouda, Essien, Drogba, Peter Cech, creo que en ese Sí, momento era el arquero del Chelsea, si mal no recuerdo, sí, John John Terry, Terry, Ashley Cole Terry, Ashley Cole, seguramente. sí, ¿no?
La verdad es que era un equipazo y sí, creo que a pesar de que yo he visto un resumen de ambos partidos y en la ida también hubo errores que perjudicaron, un par de errores, si no mal recuerdo, que al Barcelona o decisiones polémicas, ¿no? Ese partido creo que no tiene color, ¿no? O sea, en comparación con algunos robos o decisiones polémicas en la historia, como mencionas tú, Sí, cuatro o no, cinco penales que no se marcaron. clarísimos, clarísimos los penales y pues al final, desafortunadamente, ¿no? Para los aficionados del Real Madrid, califica el Barcelona al final. Y digo aficionados del Real Madrid, que esa final no se jugó contra el Madrid, se jugó contra el Manchester United de Cristiano Ronaldo, pero por eso lo menciono, ¿no? Porque se le ganó 2-0 la final al Manchester United con un gol de cabeza de Lionel Messi a Edwin van der Sar, no sé si te acuerdas. Bueno, Sí, 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 me río porque es absurdo, ¿no? sí lo recuerdo y bueno, la verdad yo que soy aficionado al Real Madrid no podría importarme menos esa final. Pues no De jugó el Real acuerdo. Madrid. A lo mejor a los bicho lovers pues sí que les puede pesar un poco esa final. Y, Y curioso que 2 años después, en 2011 se vuelven a enfrentar en la final, ¿no? En 2011 y ya correcto. jugaba Javier Hernández Balcázar, ya jugaba para el Manchester United y lastimosamente también se llevó una derrota. También perdieron, desafortunadamente. Después de eso, Javier Hernández se volvió loco, ¿no? Se volvió loco a manos de Dreyfus. Bueno, sin Sí, comentarios, ¿no? sí. No quiero que esto. No, Imagínate que llegue a oídos de Javier Hernández. Ojalá que nunca llegue no, a oídos de Javier Hernández esto. yo a Javier Hernández lo amo y ojalá me mande un saludo. ¿Dónde lo besarías si lo vieras? ¿Dónde lo besarías? ¿En qué parte de su cuerpo? Pues en el cachete, ¿no? Así de amigos, educadamente, La boca, como saludo español, así, cachete y cachete, así, europeo. así como en la comisura, ¿no? No, 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 no. No, ¿No? porque, Esa cosa, ¿no? no, Esa cosa. si él no me lo permite, ¿no? O sea, sería, buenas Pues sí. tardes, sí, y ya, nada más. Buenas tardes, señor. Señor don Javier Hernández Balcázar. Así es, porque es Don, ya, sí, Don. El tercer mejor jugador en la historia de este país. Y en mis libros está fijo ahí. A quien le sangre y a quien le sangre el hocico, que le sangre. Que le sangre lo que tenga que sangrarle, ¿no? Estaría, Yo ahí me mantengo y ahí estoy. estaría bien que más adelante hiciéramos a lo mejor un programa hablando de los top 5 top 10 porque por ahí hubo una polémica recientemente donde Héctor Herrera dijo que él era top 5 histórico de la selección mexicana. Mira, No comparto. Yo a Héctor Herrera lo admiro y tiene híjole, una carrera impresionante, ¿no? A nivel futbolístico, pero para entrar en un top 5 histórico de la selección yo creo está que sí, ¿eh? complicado. Yo sí lo ando forzando con calzador al quinto lugar. Uy, uy, ¿eh? Con calzador. Bueno, lo dejamos para otro programa, ¿te parece? ¿Te Lo parece dejamos bien? para otro programa, pero para mí sí tiene razón Héctor Herrera, pero lo dejo ahí nada más, ese balón botando. Después vemos si prendemos la volea, ¿no? Pero dejo ahí botando ese balón. Yo creo que sí está en el top 5. Ahí sí habría debate para que veas. Así, Como y aquellos debates, ¿no? De antaño. así es. Saludos a ti de Balompié Tepic, ¿no? ¿Tienes por ahí algún otro momento histórico Tengo, del arbitraje? ya me vengo a México. Me vengo a México. No, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Abusado, ¿no? Ok, Me vengo a México. Hay un momento que para mí es sensible, que tengo que retomar igualmente, porque desafortunadamente la historia de mi equipo se encuentra plagada de momentos como este. Así ya que sé de qué momento vas a hablar. Saludos a vámonos Jared a la Borghetti. final. Vámonos a la final del invierno de 1996. Claro que sí. Santos Laguna buscaba su primer título en contra del todopoderoso Necaxa. Casi tricampeón o un equipo que estaba buscando en ese momento el tricampeonato, venía previamente de ganar los últimos dos torneos largos en contra de Cruz Azul y Celaya. Buscaba el campeonato en el primer torneo corto en la historia del fútbol mexicano. Torreón, Coahuila, con un marcador global empatado 3. Jared Borghetti a pase de Nicolás Ramírez, Nayarita, desafortunadamente para mi causa, envía un centro, se eleva, surca los aires el lobo al desierto y con un cabezazo imponente anota
en el marco de Nicolás Navarro. Desafortunadamente, ese remate se encontraba en un grotesco y más que evidente fuera de lugar, pero el árbitro Arturo Bricio Carter, a quien le mandamos saludos, validó el gol. Años después, Bricio admitió su error, pero el gol ya había entrado en la historia como el inicio de la leyenda de un equipo a nadie le importa, el Santos de la Laguna. Así que he ahí uno de los errores arbitrales más grotescos en la época reciente también, Sebastián. Perdón, es del Necaxa, pero tenía que Sí. mencionarlo. No, yo No no, podía no mencionarlo, los Ángeles, ¿no? no te preocupes, yo no había nacido para ese entonces, pero he visto la jugada repetida y cuántos metros estaba adelantado Jared Borghetti. Y el problema no es que Sin Arturo exagerar, 2 Bricio, metros, sin exagerar. el problema no es que Arturo Bricio lo diera como gol. El abanderado que estaba viendo, en cómo estaba posicionado que no vio el fuera de lugar. O sea, porque para Quizá eso está, era quizá era el árbitro de Túnez, ¿no? Desde el México 86, pro- quizá el probablemente. costarricense, ¿no? Sí, Y, probablemente. y obviamente Arturo Bricio no le entendió a un costarricense, porque no le vas a No entender a sé un qué idioma costarricense. no sé qué idioma habla en Costa Rica, la verdad. Sí, sí, sí. Fíjate que creo que la vida ha tratado bastante mal al Necaxa. Sí, La estoy de historia. acuerdo. La historia La la ha historia. tratado mal. Bueno, yo sigo mucho a Juan Villoro. Juan Villoro es un escritor mexicano muy prolífico, probablemente los más importantes en la literatura contemporánea mexicana. Y este amigo Juan Villoro es necaxista. A él sí le mando un caluroso saludo porque es un ícono verdaderamente tanto de las letras mexicanas como del necaxismo. Y él tiene un libro que se llama Dios es redondo. Si no lo han, si no lo han leído, léanlo, por favor. Quienes les gusta el fútbol, lean Dios es redondo de Juan Villoro. La primera parte de su primer ensayo, porque es una colección de ensayos que hace acerca del fútbol, él habla de su afición al Necaxa. Entonces, él dice que Dios es redondo. Se refiere a que Dios es el principio y el fin. Dios abarca todas las cosas. Sin embargo, Dios casi nunca le va al Necaxa. Dios abandonó el Necaxa, Sebastián, Sí, hace mucho sí, sí, sí. tiempo. No, Hace mucho tiempo lo y, abandonó y no sé cuándo vuelvo a voltear a verlo, ¿no? y al Puebla lo tiene abandonado desde antes, me parece. Entonces, Yo creo que el Puebla ni siquiera lo creó porque, pues, no lo abandonó. Abandonar significa que ya ja, estabas con esa persona y- y lo dejas. Yo creo que y- jamás estuvo con Puebla, ¿no? imagínate que Puebla es una ciudad católica a más no poder, ¿eh? O sea, de verdad, la catedral y todo lo que implica el Hermoso. catolicismo. Las Cholula semitas, tiene todo es 365 iglesias, o cúpulas, hermoso. o no sé qué, y Dios dice, Cosas. pinche ciudad culera, dijo Dios. Así bajó Dios y cuando estaba escribiendo los mandamientos dijo, esa ciudad Textualmente. va a estar bien culera esa ciudad. Es más, si Dios hubiera podido, en lugar de destruir Sodoma y Gomorra, si hubiera podido destruir Puebla, lo hubiera hecho Dios, ¿eh? Yo lo tengo Cholula, clarísimo. Cholula y todo lo que abarca el estado de Puebla, de lo acuerdo. tengo claro. Tehuacán, Tehuacán, Zacatlán, todo. Atlisco, ¿no? Atlixco, y por ahí se hubiera llevado también a Tlaxcala. Te digo, pues Pues, es bueno, si existiera, si Dios lo sí, hubiera creado, también se lo hubiera llevado, ¿no? en Estoy de en un acuerdo. hipotético caso de que Tlaxcala existiera, también se lo Sí, hubiera claro. llevado para él. Solo sí y solo si Tlaxcala existiera, pero como no existe, pues Dios dijo: "Mejor les daré un equipo de fútbol, este, mm, desastroso". Desastroso a partir de la década de los noventas, noventa y Sí, tantos. todavía yo recuerdo un partido de Necaxa contra Puebla, una semifinal justamente, creo que fue no sé si fue en el 94, 95. Recuerdo estar viendo que jugó Marcelino Bernal y por eso lo recuerdo muy bien, porque en ese entonces tuvo un paso Marcelino Bernal, que es oriundo aquí de Tepic, por Puebla. Y recuerdo que estaba en ese equipo de Puebla que perdió con Necaxa, con el Necaxa que sí daba gusto ver jugar, y con un Puebla que visitaba instancias finales, Sebastián, No, aún en ese entonces. no fue un 5-4 o un 4-3 el marcador Sí, global. fue un partidazo, no recuerdo exactamente el marcador, pero ahí ahorita vamos a esperar No. los comentarios de las personas que nos ven, Sí. que nos pongan ahí. ¿Cuál fue el marcador de Necaxa Puebla en aquella semifinal que se jugó? Fue un partidazo, eso lo recuerdo muy bien, y estaba Marcelino Bernal en el Puebla, ¿no? Desafortunadamente se topó con el Necaxa de Manuel Lapuente. Entonces, eran equipos poderosos, fíjate, qué lejos,
qué lejos estoy del cielo donde he nacido, ¿no? ¿Del qué? No, de ahí, qué Sí, lejos estoy de ahí, de la clínica donde usted nació, sí está de la bastante clínica del lejos, Seguro mi Social. querido tío. Llevamos 35 minutos de programa y me gustaría que me contara otro atraco histórico del arbitraje. Con este voy a concluir mi breve reseña, muy breve. La verdad es que solo lo hago para hacer interacciones con nuestros amigos americanistas. Un saludo a Jorge, claro que sí, al George, nuestro querido George Arturo. Voy a referir aquella batalla final del Clausura 2024, donde por enésima ocasión América y Cruz Azul se enfrentaron. Dos grandes titanes en el Coloso de Santa Úrsula, escenario épico, escenario histórico que ya lo, ya lo mencionamos en esta breve reseña. En esta ocasión, el destino se torció un poquito en el minuto 78, cuando una barrida de el argentino Carlos Rotondi, menonita, Americanista. americanista de corazón, lanzó su cuerpo de forma imprudente en contra de Israel Reyes, jugador, curiosamente, emanado de la franja del Puebla, ¿no? Y desató la controversia porque, otra vez, Marco Antonio El Gato Ortiz, a quien le enviamos un cordial y caluroso saludo, Así corrió, es. apuntó hacia el manchón penal y sonó su ocarina penal a favor del América. Y aunque el VAR revisó la jugada, la decisión de Marco Antonio El Gato Ortiz se mantuvo. Y a pesar de que empezó un conato de bronca, ardía los ánimos de todos los jugadores y aficionados, Henry Martin tomó la bocha y anotó el gol que representó el triunfo para el cuadro azul crema. Así que quedó convertido como un héroe con el cual América logró en ese momento la El 2020. treceava, la decimotercera estrella, ¿no? Para su palmarés. Así que aún suenan los ecos de aquella noche, Sebastián, entre audios filtrados y protestas azules, decisiones, discusiones entre el VAR y el árbitro central, Marco Antonio El Gato Ortiz, a quien saludamos nuevamente. Quedó grabada de esta forma la polémica en una final del fútbol mexicano, forjando una leyenda donde la gloria y la indignación se entrelazaron para siempre, Sebastián. ¿Usted está El Gato seguro Ortiz. de que fue la decimotercera? Porque yo no lo estoy. Decimocuarta, decimotercera, quizá Creo decimocuarta, que, ¿no? creo que fue la decimocuarta. Voy a Sí, investigarlo. fue la segunda de este seguidilla de 3 campeonatos, ¿no? Sí, si mal no recuerdo, pero vamos a checarlo aquí en tiempo real Lo vamos a ver para en tiempo quedar real, no importa, no importa. Lo que importa es el asqueroso Gato Ortiz, Sebastián. Eso es lo que nos importa, que el chifle a as. su fruta. Si le soy honesto, para mí penal, penal bien marcado, ¿eh? Bueno, Porque bueno, creo para ti y que para Carlos Plata, nada más, ¿no? creo que penal bien marcado, pero con pincitas, ¿no? Con pincitas porque el contacto creo que lo busca Israel Reyes. ¿De eh, acuerdo? pero la verdad es que Rotondi se barre de manera brusca y Imprudente. el contacto existe y yo creo que era un 50-50, pero algo que he aprendido en este mundo del deporte siendo aficionado de un equipo como el Puebla y también siendo aficionado de un equipo como lo es el Real Madrid es que las dudosas van siempre a favor del equipo grande, entonces, o del equipo más grande, ¿no? Ninguna duda, Sebastián, ninguna duda de lo que dices. He sido testigo este fin de semana de ello. Y creo que como dices, decías tú, ¿no? Un comentario que me parece muy acertado. En la jornada 5 eso no es penal, siga, siga, ¿no? Y vámonos todos a casa. Pero en una final del fútbol mexicano levanta mucha perspicacia, mucha polémica, ¿no? Ese es justamente lo que se le puede otra vez achacar a Marco Antonio Ortiz, el contexto de las cosas. No te pitas un penal en ese minuto 78 en una final del fútbol mexicano sabiendo que se lo vas a pitar a favor de la América, salvo que estés dispuesto a aventarte la, el dedo acusador de toda la sociedad, de todo el medio deportivo, ¿no? O sea, es una decisión muy, muy, muy cuestionable porque, como dices, no marca nada y no pasa nada, ¿eh? O sea, siga, Sí, sí, siga y sí. vámonos, vámonos todos a casa, pero
pues Marco Antonio Ortiz al parecer le gusta la polémica, ¿no? Le gusta tomar decisiones que inclusive revisadas en el VAR, discutidas con el VAR y que después en una actitud aún más sospechosa deciden guardar los audios para no evidenciar lo que parece ser una disparidad de criterio, ¿no? Esto es lo que tanto se ha criticado de la Comisión de Arbitraje de México, que en unos pitan esto, en otros pitan esto otro, en otros pitan esto otro. No hay un criterio uniforme. Es Mira, penoso, ¿no? Penoso lo que pasa. para, para cerrar este episodio piloto, me gustaría responder entonces, después de repasar estos errores arbitrales históricos, a tu pregunta con la cual dimos inicio, ¿no? A este episodio piloto. Y como mencionabas tú, vamos a cerrar el círculo, ¿no? O como mencionaba Juan Villor, vamos a cerrar el Dios círculo perdón. de este piloto. Yo creo que en México no está el peor arbitraje del mundo, porque yo que sigo muchísimo la Liga Española, te puedo decir y afirmar que es aún peor el arbitraje de la Liga Española. Y estamos hablando a lo mejor de la segunda mejor liga del mundo, por detrás de la Liga Inglesa, la Premier League, que también tiene arbitrajes que yo creo que ni en el patio de la escuela se ven, ¿eh? Con el profe de educación física que pesa 300 kilos y está apurándote a correr. Yo creo que ni ahí se ven arbitrajes tan malos, ¿eh? Estoy de acuerdo. Sí, sí, hay cosas. Lo de Tchouaméni este fin de semana, ¿no? Lo de Liverpool, Arsenal, lo de Chelsea, ¿no? Ah, bueno, cosas increíbles también. Bueno, está ahí la discusión, ¿no? Ahora sí que queda abierto a las personas que nos sintonizan. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que en México tenemos el peor arbitraje del mundo? ¿Sí o no? Yo creo que sí. Pero yo, porque soy una persona herida y lastimada, estoy en esa postura. Mi corazón está roto, Sebastián. No, no sé si pueda continuar, no sé si pueda levantarme el día de mañana. Yo creo que no va a poder. Es mi conclusión. Después de un golpe así, yo creo que nadie se levanta. Nadie se levanta ya. Ni hablar. La vida Así continúa, es. Sebastián. Y también sigue rodando la pelota. Veremos qué pasa el siguiente semestre con Necaxa. La verdad es que por ahí varios jugadores yo creo que ya están siendo sondeados por equipos grandes de México, sobre todo el Monterrey, que yo creo que después de la eliminación va a buscar soltar unos cuantos milloncitos más para ver si pues llega ese ansiado título que ya tienen desde 2019, fue el último título de liga que levantó el Monterrey, me parece, ¿no? Sí, justamente. Pues bueno, a ver si resiste la directiva necaxista los billetazos, la lluvia de billetazos que les va a caer en las próximas semanas y meses. Yo lo veo Este, complicado. Bueno, yo también lo veo complicado y de hecho es un esquema de negocios que tiene que ser rentable, ¿no? Sabemos que Necaxa recientemente puso a la venta algunas acciones que fueron adquiridas por un grupo de inversionistas de Estados Unidos y otros países, que figuran, ya saben, ¿no? Ya, yo creo que ya están enterados de Eva Longoria, Justin Verlander, Ryan Reynolds y demás poseen una parte de las acciones de Necaxa, así que yo creo que es parte del esquema de negocios, ni modo, quizás se van 2, 3 jugadores, pero que se mantenga la base. Y lo que yo espero principalmente es que no vuelva a pitar al menos en esta liguilla, Marco Antonio El Gato Ortiz, que ya no pite esta liguilla, por amor de Dios. No puede, Lo, después de esta mancha, volver a pitar en esta liguilla, al menos. lo vas a ver en la final. Lo vas a ver en la final. Donde el América se va a enfrentar al Toluca, lo vas a ver ahí en la final. Spoiler, penal para el América. Final para el América. Nos despedimos, amigos. Muchas gracias por habernos acompañado en este episodio piloto de Entretiempo, este bonito programa donde vamos a grabar una vez por semana, ¿no? Vamos a estar viendo aún los tiempos que tendremos, pero la idea es que mínimo haya un capítulo por semana. Mi querido tío, yo di el saludo para este programa, así que le dejo los micrófonos para que se despida. Les agradecemos mucho el haber estado con nosotros en estos minutos. Esperemos que sea de su agrado. Obviamente los esperamos también en los comentarios. Mándenos un mensajito. Si quieren que hablemos de alguna otra cosa, adelante. Aquí tenemos una puerta abierta, metafóricamente, para escuchar todo lo que nos quieran decir. Así que les agradecemos mucho que nos hayan acompañado y nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias. Adiós. Vámonos. Y una vez más, exhorto a todos, a todo este público maravilloso que me ayude a gritar fuerte esa frase que debemos llevar dentro del corazón.
¡Viva México! ¡Viva México! Nos veremos la próxima semana. Gracias. Hasta la próxima. ¡Vámonos!